Hola, mi nombre es Verónica. Soy madre de 3 hijos. Nací y crecí en Florida. Hoy vivo en Fort Lauderdale y, sinceramente, estoy agradecido de estar vivo. Amo esta nueva etapa de mi vida, porque una vez estuve en un lugar muy oscuro, un lugar donde, por dentro, me sentía muerta. Mi infancia estuvo marcada por el dolor. Desde muy pequeña sufrí agresión física por parte de mi madre. En casa, era violencia. En la escuela, más sufrimiento. Era un blanco constante de acoso. Crecí sin sentir amor, sin apoyo. La única manera que encontré para lidiar con todo esto fue correr. Me uní al equipo de atletismo de la escuela, y allí, cuando mis pies tocaron el suelo con fuerza, pude liberar parte del dolor que me consumía. Pero incluso con la carrera, la ira seguía ahí. Era una sensación constante y pesada. Los ataques de mi madre literalmente me marcaron. A veces me dejaban en el suelo, sangrando. Todo lo que quería era sentir que pertenecía a algún lugar, que había un futuro para mí. Con el tiempo, este dolor acumulado se convirtió en violencia. En la escuela primaria, después de que una niña se burlara de mí, recuerdo haber escuchado una voz en mi cabeza que me decía que la lastimara, y lo hice. Le corté la cara. Me expulsaron de la escuela. Ese fue un momento decisivo. La escuela fue donde corrí, donde encontré algo de alivio, y perder eso fue como perder lo poco que aún me mantenía en pie. Después del incidente, me enviaron a un centro de detención juvenil. Cumplí 21 días, y al salir, me llevaron a un refugio para niñas. Por primera vez estaba lejos de mi madre, y curiosamente, eso fue un alivio. Pronto me metieron en un programa de rehabilitación para jóvenes en situación de riesgo, llamado Nivel 8. Me dijeron que solo podía salir si cumplía todos los pasos. Yo solo tenía 11 o 12 años, pero me hicieron una promesa. Si me portaba bien durante 30 días, podría irme. Me dediqué. Seguí todas las reglas. Pero al cabo de 30 días, la promesa no se cumplió. Entonces me escapé. Fue entonces cuando mi vida empezó a descontrolarse por completo. Me escapé con unos chicos que estaban llamando al programa invitando a salir a las chicas. A esa edad solo quería escapar. Terminamos yendo a un motel. Necesitaba un lugar donde quedarme. Sabía peinar, así que usé esta habilidad para encontrar refugio y sostenerme de alguna manera. Después de la fuga, pusieron una orden de arresto contra mí. Me escapé de nuevo, esta vez con otras 2 chicas. Estábamos en un barrio mayoritariamente negro, lo que hizo que atrajéramos aún más la atención. Terminamos dejando a una de las niñas en un parque. Y, hasta el día de hoy, no sé qué pasó con ella. En ese momento, solo estaba tratando de sobrevivir. Tenía un novio mayor, alguien que conocí en la escuela. Cuando supo que me había escapado, fue a buscarme. Regresamos a mi ciudad natal, pero él sabía sobre la orden judicial. Sabía que tarde o temprano tendría que volver al programa. Terminé entregándome. Completé todo lo requerido. A los 16 años me ofrecieron la posibilidad de hacerme una evaluación psicológica. Pasé, y finalmente me liberaron. Pero volver a la casa de mi madre no era una opción. Entonces me mudé con mi novio. Después de que me liberaron del programa, traté de volver a encarrilar mi vida, volver a estudiar, volver a correr. Quería encontrar un nuevo camino. Pero cuando me comuniqué con mi antigua escuela, mi consejero de reingreso me dio una noticia que cambió todo. Ya no podría asistir al campus. Como ya había terminado la secundaria a los 16 años, me consideraban un adulto, y eso me quitó el derecho a estar allí. Era como si alguien me hubiera quitado el suelo bajo los pies. En ese momento ya vivía con mi novio, sin supervisión alguna. Fue en ese ambiente, sin estructura, que me involucré con personas vinculadas al tráfico de sustancias ilícitas. Vi las negociaciones ante mis ojos, y por curiosidad pregunté cómo funcionaba todo. Me lo explicaron. Ellos me enseñaron. Y, a los 16 años, comencé a vender. Todavía me peinaba para ganar algo de dinero, pero eso era secundario. Mi enfoque se convirtió en la trata. Fue en este mundo donde conocí al padre de mi hija. Estábamos juntos en todo, incluidos los crímenes. Vivíamos una vida peligrosa y rebelde, y él, como mi madre, también era violento. Aunque estaba embarazada, los ataques no cesaron. Recuerdo una vez, durante una cita con el médico, cuando el médico vio mis moretones y me preguntó si estaba en una relación abusiva. Fue tajante. Si no lo denuncias, no puedo seguir siendo tu médico. Pero no lo denuncié. No pude. Porque en la calle hay una regla cruel. Al soplón lo cosen o se va al infierno. Y no quería ser la mujer que puso tras las rejas al padre de su propia hija. A partir de entonces, mi vida realmente empezó a desmoronarse. Me involucré con las drogas,
primero de forma recreativa, pensando que tenía el control, pero la verdad es que cuando lo usé por primera vez, sentí que todo el dolor había desaparecido, el dolor del abuso de mi madre, de mi hermano, de todo. Eso me dio una sensación de alivio que nunca antes había sentido. Y así fue como las drogas se convirtieron en mi mejor amiga. Pronto comencé a usar cosas pesadas. A los 18 cometí mi primer robo. Entré en una casa con otra chica y robamos un televisor. Intentamos venderlo, pero no pudimos. Terminó entregándome a la policía. Fui arrestado, condenado a 1 año y 1 día. En ese momento ya estaba completamente perdido, sin objetivo, adicto. Después de salir de prisión, volví a lo que me era familiar, el mundo de las drogas, de la ilegalidad. En el año 2000, todavía inmersa en este estilo de vida, conocí al padre de mi segundo hijo. Terminé quedando embarazada otra vez, y ni siquiera lo sabía. Mientras tanto, cometí otro delito, esta vez relacionado con la recepción de artículos robados. Alguien me entregó una caja de toallitas húmedas para bebés, y traté de venderlas. Más tarde descubrí que los productos habían sido robados de una guardería. Me arrestaron nuevamente. Me liberaron bajo fianza, pero no pasó mucho tiempo antes de que la adicción me arrastrara nuevamente a ese ciclo autodestructivo. En una de estas ocasiones, me perdí una audiencia judicial. Mi novio, el padre de mi hijo, me preguntó por qué no fui. Mentí. Dijo que había dormido demasiado, pero la verdad es que ese día estaba a punto de acabar con mi vida. Había tomado una decisión. Incluso le escribí una carta de despedida. Me miré al espejo, dispuesta a dejarlo todo. Pero algo dentro de mí me detuvo. No lo sabía todavía, pero estaba embarazada. Y en ese momento, fue como si una fuerza invisible me agarrara y dijera, esto aún no ha terminado. Cuando mi novio me preguntó sobre la audiencia perdida, lo miré a los ojos y le dije, me voy a entregar. En el fondo sabía que no podía seguir corriendo. Fui a la comisaría creyendo que solo me condenarían a 4 meses de prisión. Pero cuando llegué, me sorprendí. Debido a una orden previa que ya estaba abierta, me informaron que tendría que cumplir 1 año completo. Fue durante este periodo, tras las rejas, que descubrí que estaba embarazada. Mi hijo nació el 23 de septiembre de 2000, un niño sano, sin ninguna sustancia en su organismo. Cuando lo tuve en mis brazos por primera vez, sentí que algo dentro de mí cambiaba. Fue como si se encendiera una llama, silenciosa pero firme. Por primera vez en mucho tiempo quería una vida diferente, una vida real, un cambio de adentro hacia afuera. Después de cumplir mi condena, tomé la decisión de buscar ayuda. Me registré en una clínica de rehabilitación llamada Panda, dirigida especialmente a mujeres embarazadas y drogadictos. Hice la evaluación cuando todavía estaba en prisión, y para mi sorpresa, fui aceptado. Durante el tratamiento, nos pidieron que escribiéramos una carta de despedida de la droga, coca, como muchos la llamaban. Fue uno de los momentos más difíciles del proceso. Esa sustancia había sido mi mejor amiga, mi escape, mi escondite. Aún así, escribí la carta. En el fondo todavía tenía mis reservas. Pensé para mis adentros. Solo lo uso de nuevo si alguien a quien amo muere y no puedo soportar el dolor. Pero en ese momento tomé una decisión. Tuve a mi hijo y quería hacer lo correcto. Completé el programa. Aprendí a manejar mi dinero. Me dieron un apartamento y por primera vez en mucho tiempo me estaba recuperando. Hice todo lo que dicen que es necesario. Cambié mi entorno, mis amistades, mi rutina y funcionó. Dejé todo atrás. Conseguí un trabajo en Walmart. Empecé poco a poco, pero fui creciendo, ganando espacio y confianza. Subí. Casi me convertí en subdirector. Mi objetivo, ser gerente de tienda. Estaba bien, haciendo todo bien, cada día. 6 meses después de dejar el programa, conocí al que se convertiría en mi exmarido. Estaba en el ejército, nunca había consumido drogas y también trabajaba como guardia de prisión. Yo, en cambio, cargaba con un pasado del que me avergonzaba. Tenía miedo de contarle todo lo que viví, miedo a perder a alguien a quien estaba empezando a amar de verdad. Le dije a mi madre. Nuestra relación aún era distante, pero necesitaba desahogarme con alguien. Le dije que no sabía cómo contarle mi historia. Ella respondió con algo que se me quedó grabado. Si no les dices tú, alguien más lo hará. Así que me armé de valor. Abrí mi corazón. Le dije todo. Y su respuesta fue algo que me rompió por dentro. Eso es lo que hiciste. Eso no es lo que eres. En ese momento, mi corazón realmente se abrió. Allí supe que lo amaba. Del 2000 al 2007 mi vida siguió un buen camino. Estaba limpia, trabajando, cuidando a mis hijos, construyendo algo sólido.
Pero en 2007, todo empezó a desmoronarse nuevamente. Mi abuela falleció, y me golpeó como un terremoto. El dolor fue tan profundo que me hizo revisitar esa vieja promesa que me había hecho a mí mismo, la excepción que dejé en mi carta de despedida de la coca. Su pérdida me sacudió de una manera para la que no estaba preparado. Poco después, el padre de mi hija, ese mismo hombre violento que tanto me hizo daño, fue asesinado en Miami, y aún con todo lo que me hizo, esta noticia me sacudió aún más. Fue dolor tras dolor, y como si eso no fuera suficiente, descubrí que estaba embarazada nuevamente. Entré en una profunda depresión, una tristeza oscura, asfixiante, que parecía imposible de superar. Mi hija nació el 28 de julio. Era mi tercer hijo. Quería lucir bien para ella. Pero después del parto, debido a la cesárea, recibí morfina y otros analgésicos, y fue entonces cuando la adicción, latente durante años, volvió a despertar. Sin darme cuenta, fui arrastrado de regreso a ese lugar oscuro del que tanto luché por salir. En el hospital, después de dar a luz, tan pronto como los medicamentos hicieron efecto, sentí que estaba consumiendo nuevamente. La sensación era familiar y peligrosa. Algo en mí cambió, como si una vieja versión de mí hubiera resurgido. Esa mujer agresiva, fría, que venía de la calle, volvió. La muerte de mi abuela me había dejado hecho pedazos, y fue en ese momento de fragilidad que el enemigo encontró espacio. Comencé a escuchar voces dentro de mi cabeza, susurrando que debería usarlo nuevamente. El dolor de la pérdida, sumado al peso de un nuevo embarazo, me quitó por completo las ganas de seguir luchando. En 2007 recaí, y esta caída fue mucho más profunda que todas las anteriores. La adicción me destruyó de una manera que nunca había experimentado. Entre 2007 y el momento en que fui arrestado, cometí 16 delitos. Estaba completamente fuera de control. Mi vida se convirtió en un titular de periódico. Era como si hubiera perdido el último hilo que me conectaba con la cordura. Cuando finalmente me atraparon, acababa de cometer uno de los peores crímenes de mi vida, un robo a mano armada, en el que la víctima casi muere. Regresé a prisión, ahora con 3 hijos. Yo todavía estaba casada en ese momento, pero lo dejé todo: marido, hijos, casa, porque sabía el peligro que representaba. Bajo la influencia de las drogas, yo era una bomba de tiempo, y no podía arriesgarme a lastimar a nadie a quien amaba. Mi exmarido, que a pesar de todo todavía se preocupaba por mí, llevó a nuestra hija a verme. Tenía solo 8 meses. Me miró a los ojos y dijo: «Vuelve a casa». Pero respondí con lágrimas en los ojos: «No puedo, no lo entiendes. No puedo detenerme. Necesito que me detengan». Mirar a mi hija ese día fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. Tuve que mirar hacia otro lado. Sabía que el demonio de la adicción me estaba devorando por dentro. Llegué a creer que mi vida terminaría en tragedia, que mataría a alguien o que me matarían. Fue en este estado de ánimo que cometí ese robo a mano armada y volví a prisión. Pero esta vez, algo en mí ya estaba muerto. Tuve 3 hijos, y no hay esperanza. Ya no me importaba si vivía o moría. Mientras esperaba ser sentenciado, hubo un conflicto con otro recluso, y eso solo empeoró mi situación. Un guardia se acercó y preguntó: «¿Por qué estás discutiendo?». Y algo dentro de mí explotó. Me volví hacia ella, como si mi cabeza diera vueltas por sí sola, y le dije: «Cualquiera puede llevarte a ti también. Quítate esa placa. Cuando salga, voy a quemar tu casa». Fue entonces cuando todo cambió. Me llevaron directamente a régimen de aislamiento, y fue en ese espacio pequeño, oscuro, frío y silencioso, donde pasó lo mejor de mi vida. Solo adentro, comencé a leer un libro llamado Lo invisible esencial, por James Gills. La historia hablaba de un hombre que había destruido su propia vida, igual que yo. En un momento, este hombre conoció a Jesucristo. Algo me conmovió profundamente. Me arrodillé allí mismo, en el suelo de la celda. Levanté las manos en el aire y con voz temblorosa repetí: «Jesús, si vienes a mi vida, sé mi Señor, sé mi Salvador». Y en ese momento, escuché la voz de Dios. No fue una sensación, fue real. «Perdona a tu madre». Me senté en la cama, abracé mis rodillas y me balanceé hacia adelante y hacia atrás, llorando. Eso me cortó por dentro, porque no era solo falta de perdón, era una raíz de amargura que había crecido en mí desde que era niña. Un dolor que moldeó en quien me convertí. Pero en ese momento supe que esa era su voz, y dije: «Dios, si me ayudas, lo haré». Y él respondió:
en el silencio de mi corazón. Te estoy esperando. En ese momento, fue como si algo líquido, cálido y puro corriera por mi cuerpo, como si el propio amor de Emmanuel hubiera invadido mis venas. Una paz indescriptible me envolvió. Algo entró dentro de mí y llenó el vacío que las drogas, la ira, el dolor y la soledad nunca pudieron llenar. Allí, en esa celda oscura, solo, me encontraron. Fue tan increíble. Después de escuchar la voz de Dios diciéndome que perdonara a mi madre, algo dentro de mí se rompió. Me invadió un impulso que ni yo mismo entendía. Pedí a los guardias de aislamiento que me dejaran salir y que me llevaran al patio. No sabía nada sobre adoración, alabanza, adoración, nada. Simplemente sentí una enorme urgencia de levantar la mano y agradecerles. Estaba tan rebelde, tan lleno de ira y violencia, que necesité 2 guardias para trasladarme al interior del complejo. Para salir de la celda me esposaron de cintura y de manos. No fue una precaución, fue una necesidad. Pero aún así accedieron a mi pedido y me llevaron al patio. Allí, a cielo abierto, levanté las manos y grité: «Gracias, Jesús. ¡Aleluya!». Las lágrimas apenas empezaron a caer. Era como si todo lo que estaba atrapado dentro de mí, años de dolor, gritos reprimidos, finalmente encontrara una salida. Había tenido un encuentro con Dios, y nada volvería a ser lo mismo. Cuando me llevaron de nuevo a la celda, uno de los guardias me miró a los ojos y me preguntó algo confundido: «¿Es usted la misma mujer que llevamos a régimen de aislamiento?». Solo respondí: «Intentar». Pero por dentro también me preguntaba cómo no podía reconocerme. Fue entonces cuando me di cuenta. La transformación que ocurrió en mí no fue solo espiritual, era visible. Mi cara, mi forma de mirar, mi postura, todo había cambiado. Fue allí, en ese lugar donde la mayoría solo ve dolor y castigo, que comenzó mi camino con Cristo. Después de unos 90 días en régimen de aislamiento, me liberaron para regresar con la población general. Pero sucedió algo extraño. No quería irme. Allí, en ese aislamiento, sentí una paz que nunca había experimentado en ningún otro lugar. Tanta calma, tanto silencio. Hablé con Dios, y Él me habló. Me dio sueños, revelaciones sobre mí mismo. Me mostró lo que aún necesitaba ser sanado, transformado, desarraigado. Cuando volví a socializar con los demás reclusos, extrañaba ese lugar oscuro y silencioso donde Dios me encontró. Pedí volver al régimen de aislamiento. No porque quisiera escapar del mundo, sino porque estaba comenzando una relación con el Creador del universo, y todo lo que quería era estar más cerca de Él. Todavía no entendía mucho sobre la Biblia, pero recuerdo un verso que me conmovió. Romanos 5:12. Habló de cómo el pecado entró en el mundo a través de un hombre, y así todos lo heredamos. Eso me conmovió de una manera extraña. Nunca entendí cómo pude haber sido pecador desde que era un bebé. Pero ese versículo me mostró que era algo espiritual, heredado, y que Jesús vino a romperlo. Y supe que esa revelación venía de Dios porque, honestamente, no era lo suficientemente inteligente como para entender eso por mi cuenta. Incluso con esta nueva fe, todavía hubo consecuencias. Sabía que necesitaba enfrentar lo que había hecho. Había lastimado a la gente, causado dolor, y aunque acepté a Jesús, todavía tuve que pagar por las decisiones que tomé. Me sentenciaron a casi 5 años de prisión, seguidos por 4 años de libertad condicional. Pero incluso allí, Dios ya tenía un plan preparado. Me colocaron en una vivienda basada en la fe. Era una prisión, sí, pero con una rutina completamente diferente. Cada día se trataba de Jesús. Nos despertamos con la Biblia. Pasamos el día en oración, estudio y alabanza. Era como si Dios hubiera creado ese espacio solo para mí. Mientras estaba allí, sucedió algo inesperado. Recibí la noticia de que mi hermano, el que abusó de mí cuando era niña, había fallecido. Fue extraño. Una parte de mí pensó que sentiría ira, revuelta, alivio, pero lo que sentí fue una repentina ligereza. Fue como si me hubieran quitado un peso gigantesco de encima. La depresión que había cargado durante años comenzó a desaparecer sin que yo entendiera exactamente por qué. Recuerdo que ese día sentí una carga emocional tan fuerte que me pregunté, ¿qué me está pasando? En ese punto de mi camino, ya estaba aprendiendo a reconocer la voz del Espíritu Santo. Dios me estaba enseñando a escuchar, a discernir, a comprender cuando era Él hablando. Quería compartir eso con alguien. Llama a mi madre, dile lo que estaba sintiendo. Pero yo acababa de llegar a la prisión
y ella no tenía acceso a un teléfono en ese momento. Y sin embargo, lo sabía. Dios estaba haciendo algo, dentro de mí, a mi alrededor, en lo invisible, incluso dentro de prisión. Todavía hablaba con mi madre. Nuestra relación estaba mejorando, pero aún no estaba completamente curada. Ya la había perdonado de verdad, pero ella no sabía lo que me había pasado. No sabía de mi entrega, de la celda, de los encuentros con Dios. Un día, mientras estaba en el dormitorio, escuché claramente al Espíritu Santo decir: «Llame a casa». Cogí el teléfono y llamé. Al otro lado de la línea, mi madre, con voz temblorosa, me dijo algo que me tomó por sorpresa. «Tu hermano murió». Ella pensó que alguien ya me lo había dicho, pero nadie había dicho nada. Y comprendí, en ese momento, que era Dios quien me guardaba esta noticia hasta el momento oportuno. Estuve todo el tiempo en la capilla, rodeada de gente, pero nadie decía nada. Era como si Dios mismo hubiera puesto un manto de protección sobre mí, porque si hubiera sido cualquier otra persona, en otro momento, quizás hubiera reaccionado con furia. Todavía había mucho dolor, mucha ira almacenada dentro de mí. Todavía no era completamente libre. Cuando mi madre pronunció esas palabras, fue como si me arrancaran el corazón del pecho. El dolor vino con todo, intenso, crudo. Empecé a deshacerme las rastas con las manos desnudas, una a una, como si intentara levantar un peso, romper cadenas invisibles. Lo recuerdo como si fuera ayer. Me senté en la cama, levanté los ojos al cielo y dije: «Dios, si me quitas este dolor, te serviré». Fue como un milagro. Me acosté y dormí. Cuando desperté, ese dolor había desaparecido. En verdad, ella simplemente ya no estaba allí. Fue un alivio tan profundo que no puedo explicarlo. Era como si Dios hubiera llegado a mi interior y hubiera eliminado toda esa angustia. Me quedé allí, en ese dormitorio, y cada día sentí como si Dios me estuviera guiando, ayudándome a dejar de lado las cargas que había cargado durante tanto tiempo. Después de unos meses, me trasladaron a una prisión religiosa. Allí todo giraba en torno a Jesús. Era diferente a todo lo que había experimentado alguna vez. Conseguí un trabajo en la capilla. Yo, que venía de la calle, ahora estaba allí, trabajando en la casa de Dios dentro de la prisión. Y mientras yo limpiaba, organizaba, cuidaba las cosas, Dios también organizaba mi alma. Fue durante este tiempo que Él me puso bajo la guía de un capellán que impartía una clase llamada Espíritu Santo 1 a 1. Nos enseñó, con calma y paciencia, cómo entrar en la presencia de Dios, cómo escuchar su voz. Yo todavía era nueva en la fe, llena de dudas. Estaba descubriendo que Dios me amaba, pero al mismo tiempo me preguntaba: si el Señor me ama, ¿por qué dejó que me pasara todo eso? Fue difícil aceptar este amor. Es difícil creer que alguien como yo pueda ser amado con tanta pureza, pero Dios, con su infinita paciencia, me lo mostró. En esa prisión también tenían un programa llamado Ciros, que tuvo lugar en varias unidades. Fue un curso sobre el amor de Dios, y fue allí que algo indescriptible pasó dentro de mí. No solo entendí su amor, sino que aprendí a amarme a mí mismo. Por primera vez en mi vida, me miré a mí mismo con compasión, con dignidad. Fue un momento decisivo. Más tarde descubrí que existía la posibilidad de que algunos presos fueran a prisión. Libertad asistida, una transición en la que trabajaste, ahorraste dinero y te preparaste para regresar a la sociedad. Cuando escuché sobre esto, pensé para mis adentros: amo a Dios, pero sé cómo usar mis manos, sé cómo trabajar, no necesito eso. Hablé con una joven que iba a participar en el programa, pero mantuve mi decisión. Regresé al dormitorio, me senté en la cama mientras contaban a los prisioneros, y de repente escuché esa voz nuevamente, suave, pero inconfundible. No me preguntaste. Inmediatamente, las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. Era verdad, había tomado una decisión sin siquiera consultar a aquel que me sacó del abismo. Lo sabía, estaba a punto de sufrir otra transformación. En breve, fui a libertad condicional, y fue allí, en ese lugar que me volvió a quebrar, que Dios me enseñó una de las lecciones más importantes de mi vida. Respeta la autoridad. Durante mucho tiempo no pude respetar a mi madre. Era culpa mía por lo que ella me había hecho, y ese dolor me cegó. Pero Dios estaba ahí, enseñándome una lección importante. La autoridad que Él coloca en nuestras vidas merece respeto. Había un guardia en libertad condicional que me irritó profundamente. Sabía luchar en las calles, pero no sabía orar para afrontar las situaciones que me provocaban. La libertad condicional es un sistema en el que,
para quienes aún cumplen condena, existe la oportunidad de trabajar fuera de prisión, ahorrando dinero para cuando salgan en libertad. Pero eso no es una garantía, es un privilegio, algo que depende del buen comportamiento y del respeto a las normas. De lo contrario, la persona vuelve a prisión. Mientras estuve en prisión cumplí mi condena, pero no salí de allí con ninguna ventaja. Fuera de él, la realidad era otra. Trabajé y pude ahorrar dinero para empezar de nuevo. Mirando hacia atrás, ahora entiendo por qué Dios me hizo pasar por este proceso. Quería enseñarme a respetar la autoridad, incluso cuando el guardia me provocaba. Recuerdo un día que ella, irónicamente, me llamó fanático. En ese momento sentí que mi ira aumentaba, pero algo dentro de mí me decía que no podía reaccionar como siempre lo hacía. Sabía que necesitaba que Dios controlara mis emociones. Con eso en mente, pedí permiso para ir al baño, un procedimiento común en prisión. Pero para mí tenía algo de humillante, algo que me hizo aprender a ser más humilde y respetar las reglas. Cuando llegué al baño me desesperé y clamé a Dios. Solo sé luchar, solo sé sobrevivir, pero necesito ayuda para humillarme. Quiero luchar, Dios, pero necesito que el Señor me ayude a superar esta ira. Fue allí, en ese momento de entrega radical, que Dios comenzó a transformarme. Nunca había buscado una manera de actuar sobre mis emociones de una manera tan intensa. Cuando regresé a mi tarea en la cocina, el guardia siguió burlándose de mí, pero algo en mí había cambiado. Empecé a respetar sus palabras. Respondí, sí señora, algo que antes me había parecido imposible. Y fue entonces cuando me di cuenta de que ella, de alguna manera, también empezaba a cambiar. Su tratamiento se volvió más suave. No le falté el respeto a nadie y lo más importante, no tuve que volver a prisión. Miré al cielo y di gracias a Dios. Esa fue la primera batalla que gané mediante la oración. Me sentí campeona, y en ese momento me di cuenta de que, con Dios a mi lado, podía afrontar cualquier desafío que se me presentara. La libertad condicional es una experiencia desafiante. Todo el mundo sabe que allí no tienes derechos, solo privilegios, y los guardias dejan claro que cualquier error puede enviarte de nuevo a prisión. Pero fue esta presión la que me moldeó. Dios sabía que yo era una persona dura, criada en las calles desde muy temprana edad, y fue a través de esta experiencia que Él me moldeó, enseñándome a ser más flexible, a tener más paciencia. Cuando salí del tiempo de prueba, comencé a caminar con Dios, ardiendo en el Espíritu Santo, y mi vida tomó una nueva dirección. Dios me guió a la iglesia a la que debía asistir, y hoy soy diaconisa en una comunidad donde encuentro la fuerza para continuar. Yo, que alguna vez fui una persona tan difícil y endurecida por las circunstancias, hoy regreso a la misma prisión donde cumplí mi condena, ya no como preso, sino como misionero, para ministrar y compartir la transformación que viví. La joven que me acosaba en la escuela en aquel entonces, ahora recibe el ministerio que tengo para ofrecer. Estoy ingresando a centros de rehabilitación, recibiendo nuevas oportunidades para impactar la vida de otras personas. Amo a Jesús, porque, aún sin buscarlo, Él me encontró y transformó mi vida de una manera que nunca imaginé posible. En un lugar donde no había esperanza, aprendí que el proceso es fundamental. Después de salir de prisión, me involucré en relaciones que no debía tener, pero nunca dejé de orar. Sabía que necesitaba aprender a lidiar con mi carne y evitar actuar agresivamente. Le pedí a Dios que me mostrara mis debilidades, y al hacerlo, Él me santificó y purificó. Aprendí a vivir sin caer en pecado, porque es fácil hablar de lo que no harás cuando estés fuera de prisión, hasta que seas probado. He sido probado en muchas áreas de mi vida, pero en Cristo soy victorioso. Después de salir de prisión, entré en una relación. Sabía que Dios me estaba hablando, pero estaba confundido. No era la prisión física de la que Él quería enseñarme, sino la prisión espiritual en la que todavía vivía. Estaba nuevamente cautiva, dominada por el deseo y las cuestiones no resueltas. Recuerdo estar en la calle cuando el Espíritu de Dios me dijo, ¿por qué estás viviendo una vida cristiana derrotada? Sabía que la palabra derrotado no encajaba con el concepto de ser cristiano. Clamé a Dios pidiendo ayuda para perdonar a mi madre y afrontar mis debilidades. Sentí que era hora de rendirme por completo. El chico con el que estaba saliendo en ese momento me llamó hipócrita y dijo que no era más que eso. Reconocí la verdad en sus palabras y, con mucho esfuerzo, terminé la relación. Cuando hablamos después de la ruptura, fue casi como una reivindicación. Le dijo a otras personas que estaba loco, pero también dijo que era
devoto de Dios. Agradecí a Jesús por darme el valor de entregarme a Él. Sabía que Dios tenía algo mucho más grande para mí y que no podría cumplir su propósito si permanecía en esa relación. Hoy puedo compartir mi experiencia con otras mujeres y estoy profundamente agradecida por ello. Sé que es una lucha, pero si te rindes, Él hará por ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo. No solo he perdonado a mi madre, sino que también la amo. Hoy hablamos todos los días. No diré que es mi mejor amiga, pero sé que la estoy ministrando de maneras que nunca imaginé posibles. Ella me respeta y siempre dice, no me importa lo que digan, sé quién eres. A pesar de todo el dolor que me causó, todavía la amo, porque es mi madre. Fue la falta de perdón en mi corazón lo que mantuvo la actitud irrespetuosa, pero ahora, por la gracia de Dios, la honro como nos enseña la Biblia. Ella asiste a mis eventos, y a veces necesito ser honesto sobre el maltrato que he experimentado. Esto es difícil porque no quiero lastimarla, pero tengo mucho cuidado y el Espíritu Santo también me guía en las palabras que digo. Al final, ella es mi hermana en Cristo. Mi testimonio es algo único, que refleja lo que viví y cómo Dios me liberó. Mi madre y mi hermano, antes de fallecer, entregaron sus vidas al Señor y sé que, por la gracia de Dios, fueron renovados. Cuando me liberaron, una de las primeras cosas que hice fue pasar tiempo con mis hijos. Miro lo que he vivido y me doy cuenta de que, durante mucho tiempo, no les di a mis hijos la voz adecuada. Mandé, pero no demostré en la práctica lo que enseñé. Ahora veo la importancia de ser un ejemplo para ellos y me doy cuenta de cuánto mi madre, a pesar de todas las dificultades, ha sido un fundamento en mi vida. Ella, que era un punto de dependencia para mí, ahora se convierte en alguien a quien también estoy orando y ministrando. Mi hijo, que se había quedado con su padre mientras yo estaba en prisión, cuando salí en libertad, le pedí que viniera a vivir conmigo, pero estaba tan acostumbrado a la vida que tenía con su padre que dijo que se quedaría conmigo, pero que volvería a vivir con él cuando terminara la secundaria. Oré y le pedí a Dios que le mostrara a mi hijo que estar conmigo era mejor que estar con su padre. Un día, cuando regresábamos de visitar a su padre, me dijo que no entendía cómo quería que él estuviera conmigo. Hoy mi hijo está en la Marina y todavía le queda un año más. Mi hija menor, con quien volví a la adicción, es una persona increíble. Ella se graduará este año y, a veces, me pregunto cómo su vida ha sido un reflejo de lo que yo he pasado. Ella era la niña sentada en el asiento trasero del auto, cuando la miré a los ojos y tuve que darme la vuelta. Me di cuenta de que ella cargaba con problemas de abandono y rechazo, pero a veces la miro y digo, hija, mami lo siente mucho, y ella me responde con la sabiduría que solo Dios puede dar. Mami, no necesitas disculparte, sé dónde estás. Ha seguido a Jesús, lee la palabra de Dios y ha aprendido a lidiar con la ira. Sé que se siente enojada porque la dejé, pero también sé que ella me perdona, porque Dios le ha enseñado a perdonar. Hoy tengo una buena relación con mis hijos y lo mejor de todo es ver a cada uno de ellos ardiendo por Dios. Gloria a Dios. Jesús es mi Señor, mi Salvador, mi Rey Redentor, mi mejor amigo. Él es todo para mí. Sin Jesús, no estaría aquí, y esa es la verdad más pura. He estado compartiendo mi testimonio en mi iglesia, y muchas personas me han preguntado, ¿realmente salió de la tumba? Sé que salió de la tumba porque me sacó de mi propia tumba. Estaba perdida, desesperada, amargada, y no creía que la transformación fuera posible. Pero hoy estoy en paz, porque sé que Jesús es mi paz. Quiero decirte, no te rindas. No importa dónde te encuentres en la vida, cree que Dios puede transformar tu vida. Simplemente entrégate a Él, y Él intervendrá. No importa lo que hiciste o a quién lastimaste, perdónate, y cree que Dios puede darte otra oportunidad, y no una segunda oportunidad, sino una nueva oportunidad. Dios nos dice que si echamos todas nuestras ansiedades sobre Él, es porque Él se preocupa por nosotros, y nos ama profundamente. Cree que Él te dará esta nueva oportunidad. Espéralo. Si estás luchando con el perdón, no intentes hacerlo solo. El perdón es un milagro que ocurre desde dentro, a través del poder del Espíritu Santo. Pídele que te ayude. Cuando tratamos con nuestra carne, a menudo decimos, puedo perdonar, pero no olvidar. Pero cuando le pedimos ayuda a Dios, Él no solo nos ayuda a perdonar, sino que también borra los recuerdos dolorosos, trayendo una sanación total. Le pido a Dios que me ayude a perdonar a las personas a las que he herido en el pasado. Si fueras una de esas personas, perdóname.
Estaba bajo la influencia del dolor, y al no perdonarme, es posible que estés cargando con un peso que no deberías cargar. La Biblia dice que si no perdonas, ni siquiera Dios podrá perdonarte. Pero sepan que los amo a todos, y les pido disculpas por todo lo que he hecho. Confío en que el Salvador que me ayudó pueda ayudarles a perdonarme. No hay que vivir con el peso de lo que hice, como lo hice durante tantos años. No necesitan permanecer en cautiverio. Pueden optar por perdonar. Oro para que en sus corazones elijan perdonarme, así como Dios me ha perdonado. Como evangelista, sé que Dios vino a buscar y salvar a los perdidos. Si estás escuchando esto y aún no puedes entender del todo que lo que digo es verdad, te pido, entrega tu vida a Jesús, clama a Él y Él te encontrará donde quiera que estés. La Biblia nos enseña que todo es posible para quien cree. Cree que Él puede hacer esto por ti. Él recompensa a quienes lo buscan diligentemente. En ese lugar de reclusión conocí a Jesús, y ya no soy la misma persona que entró en esa celda. Creo firmemente que el mismo Dios que me liberó puede encontrarte donde estés, sin importar dónde estés. Padre Celestial, Señor Dios, ya sabes quién está viendo este video, sabes por lo que están pasando, las dificultades que enfrentan. Así como lo hiciste por mí, oro ahora por cada persona que escucha, para que los toques donde están. Conoces el nivel de dolor de cada persona, cada obstáculo, cada herida, cada dificultad. Te pido, Señor, que los liberes de todo lo que ha intentado mantenerlos cautivos de la libertad que pueden tener en ti. Padre, te pido que ayudes a cada persona a creer que eres capaz de hacerla libre, porque viniste a liberar a los cautivos. Te agradezco por cada vida que estás observando y oro para que cada una de ellas tenga un encuentro personal contigo. El encuentro que tuve contigo cambió mi vida para siempre. Sé que un toque tuyo puede transformar cualquier vida. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Ahora hemos llegado al final de este increíble viaje de transformación y esperanza. Pero antes de terminar, quisiera hacerte una pregunta. ¿Qué te impide buscar un cambio radical en tu vida, tal como lo hizo Verónica? ¿Sientes que hay áreas de tu vida que necesitan perdón, liberación o tal vez simplemente una nueva dirección? Compártelo en los comentarios a continuación, porque tu historia podría ser la clave para inspirar y ayudar a otros a encontrar el camino hacia la redención. Además, si este testimonio ha tocado tu corazón de alguna manera, te invito a ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún video que pueda fortalecer tu fe e inspirarte a buscar una vida plena y transformada. Juntos podemos aprender, crecer en la fe y apoyarnos unos a otros. Su próximo paso puede comenzar ahora. ¿Qué estás esperando para cambiar tu historia?